El ser humano es un ser de carácter cambiante, se regula por sus emociones y se deja llevar muchas veces por sus impulsos. Esto quizá ya debe de estar determinado por el tipo de personalidad. Los tipos de personalidad pueden ser distintas y varían de persona a persona. Se puede ver a la personalidad como el patrón de actitudes, pensamientos y sentimientos por los cuales un sujeto puede estar regulado. Estos pensamientos, sentimientos y actitudes tienen cierta persistencia y estabilidad a lo largo de la vida del ser humano, de tal manera que el ser humano reaccionará de diversas maneras ante los estímulos ambientales que se le presenten. Un ejemplo de esto es la teoría de la psicóloga Karen Horney, la cual concibió la neurosis como una alteración global de la personalidad, que tiene su origen en la alteración de las relaciones padres-hijo y que posteriormente se autoperpetúa. Se caracteriza por distorsiones de las relaciones del individuo con los demás y consigo mismo, que derivan de los conflictos emocionales y la ansiedad, y determinan una discrepancia entre el potencial y el rendimiento, rigidez y sufrimiento, y una alteración del funcionamiento en la mayoría de las áreas de la vida. La formación de la personalidad neurótica implica factores intrapsíquicos e interpersonales. Génesis de la ansiedad y el conflicto. El niño expuesto a actitudes paternas de rechazo reacciona con vagos sentimientos de soledad, desamparo y miedo hacia el mundo potencialmente hostil que le rodea. Esta reacción se denomina ansiedad básica. Para evitar esta ansiedad, desarrolla actitudes hacia sus padres o compulsivamente sumisos, agresivos o de separación. Estas actitudes se denominan tendencias o impulsos neuróticos. Cuando predomina una de ellas, las demás se reprimen, pero sigue ejerciendo una fuerza dinámica. Estas actitudes crean un conflicto intrapsíquico básico que genera nueva ansiedad. Defensas caracterológicas contra las tendencias neuróticas. Estas medidas consisten en defensas caracterológicas o soluciones al conflicto, el contraste con los mecanismos defensivos sintomáticos freudianos como la represión y negación, que están más limitados y enfocados. Principales soluciones. El paciente puede tener cierta conciencia de su uso de estas soluciones, pero sus ramificaciones, intensidad, resistencia al cambio e implicaciones permanecen esencialmente inconscientes. Autoanulación. El individuo necesita resolver las dificultades en la vida. El individuo necesita ser querido, dar en vez de discutir. Está hipersensible y teme la crítica y el rechazo y abandono. Inhibe cualquier expresión de agresividad, iniciativa, competitividad, lucha hacia el éxito. Expansión. Exige el dominio de la vida y de los demás en el sentido neurótico de dominación y autoglorificación. Un individuo así necesita controlar y conseguir prestigio, detesta el afecto, la simpatía y la confianza como debilidades. Teme admitir el error y la imperfección, incluso la enfermedad, pues representa valores negativos. Resignación. La persona resignada se esfuerza no solo por librarse del conflicto, sino también de todos los sentimientos emocionales. Desea ser autosuficiente e independiente. Soluciones auxiliares. La exteriorización consiste en experimentar los procesos o sentimientos interiores como fenómenos que tienen lugar fuera del yo. La compartimentalización o fragmentación psíquica es la experimentación de uno mismo como un conjunto de partes desconectadas y de las propias actitudes como fenómenos sin relación entre sí. La supremacía de la mente, conocida como intelectualización, se refiere al uso del intelecto para evitar la experiencia del conflicto emocional. Supone lógica y razonamiento, puede impedir la asociación libre en la terapia. También puede desencadenar angustia cuando el individuo se ve bruscamente amenazado con la pérdida de control por anestesia o intoxicación, o cuando se ve forzado a dejarse llevar por la actividad sexual. Actualización del yo idealizado. Reclamaciones y demandas neuróticas. Las necesidades irracionales basadas en miedos, inhibiciones y sentimientos de deprivación son transformadas en reclamaciones. Sistema del orgullo. El orgullo genuino en el rendimiento realista proporciona un sólido sentimiento de valía personal, pero el falso orgullo del neurótico, basado en conceptos de sí mismo exagerados y valores espurios, es frágil, vulnerable a los desafíos o amenazas, como cuando un atributo reclamado es desaprobado por la realidad. Conflicto interior central. El odio hacia uno mismo se dirige también hacia el yo real.
Como las tendencias positivas son amenazantes hacia la autoimagen neurótica idealizada, deben ser evitadas o negadas. Alineación del yo. El individuo se desplaza de su centro experimental e identidad verdadera para crear una pseudoidentidad y un pseudo-yo.